noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Esta noche, una noche pues en campaña electoral, aquí ya parece que empieza a valer todo, una noche curiosa en la que a mitad de campaña electoral empezamos a evaluar los daños. Dice Sánchez, evalúeme los daños. Pues los daños son bastante importantes, la avería que le ha hecho esa especie de querer olvidar el pasado, querer ser blanqueador de las esencias de ETA-Bildu, todo esto le produce un daño a Sánchez y a sus candidatos. Lo de sus candidatos, huelga decir que a él le importa un pepino lo que le pase a Paje, a Lambano, al otro, o a Chimo Puig, eso le da igual. El problema es que empiezan a verse serias afectaciones al futuro del voto socialista, porque pues, a muchos socialistas no les parece bien que no se rompa con Bildu. Menos mal que de vez en cuando ganamos alguna batalla. Me alegro infinito por las víctimas del terrorismo, me alegro infinito por la sociedad española, que muchos decían pues, que teníamos memoria de pez, que el pulso que nos ha jugado Bildu se debe a que en Bildu muchos pensaban, bueno, estos harán como Sánchez, ya verás, como no tienen la que hay que tener para rebelarse y decir ni de coña. Pues les ha salido mal porque la sociedad española ha dicho ni de coña, pies en pared y por ahí no pasamos. Y bueno, yo me alegro mucho y espero que mis contertulios también. Les presento a nuestros invitados esta noche. Don Raúl Ramírez, abogado, empresario, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues la verdad que empezamos con un tema candente. Yo, como bien sabes, soy de Bilbao y como buen español esto me toca muy cercano y sobre todo creo que, como tú bien dices, la sociedad española ha puesto pies en pared y gracias a Dios no han puesto todos pies en polvorosa, porque ya hablaremos de esto. Lo que no es aceptable es que asesinos estén en las instituciones cuando precisamente lo que han negado son las instituciones y que las utilicen para beneficio propio. Tema apasionante que esta noche seguro que ahondamos. Don Alfonso Rojo, director de Periodista Digital y Leonés de Pro. Muy buenas noches. Un enorme placer. ¿Todo bien? Sí, yo hay un matiz que un detalle que quiero meter como tema. Durante estos días he oído a mucha gente muy bienaventurada y muy bien intencionada decir es que no representan a nadie, es mentira. Los que están en las listas representan a una parte importantísima de la sociedad vasca, de Bilbao hay un montón, moralmente enfermos. Y a 4, 5, 6 o quizá más millones de españoles que por sectarismo, obcecación, despiste, enajenación o por lo que sea, están dispuestos a abrazarse a ellos. Es decir, que estos facinerosos representan a mucha gente. Sí, no puedo estar más de acuerdo. La verdad es que a Bildu le sobran miles y miles y miles de militantes, simpatizantes, amigos y colaboradores como para llenar esas listas. Y si ha metido a 44 de los suyos, a 7 asesinos declarados, confesos y que han cumplido condena, es porque ha querido provocar a la sociedad española. Espero que nuestros invitados estén de acuerdo conmigo. Don Iñaki Ezquerra, analista político, pensador político, presidente del Foro de Hermoa y tantas las cosas. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues... Hombre, ¿qué voy a decir de eso? Sobre lo que he escrito mucho. Quien con Bildu se acuesta, menos se levanta. Esto es lo que le ha pasado el refrán era algo parecido, ¿no? Y esto es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez. Yo lo que celebro es lo que comentabas, Javier, de que la sociedad española, que ellos creían que estaba dormida, ha reaccionado. Entonces, creo que es una pequeña victoria, pero que hay que celebrarla. Sí, y con el orgullo que tiene ese mundo, el hecho de que hayan renunciado a 7, aunque todavía queden 34, pero ya eso supone una victoria, porque son el orgullo y la soberbia personificada, en fin, soberbia y orgullo de haber asesinado. Y entonces, pues yo siempre digo que, claro, quien ha hecho autopistas, quien ha hecho guarderías, quien ha hecho servicios sociales durante una legislatura puede vender luego electoralmente eso que ha hecho. Pero es que estos lo único que han hecho es asesinar. Entonces es el único activo electoral que tienen, el asesinato. Es lo único que hicieron. Y cuando se han puesto a hacer política, pues llenaron de bolsas de basura San Sebastián y ahora pues han traído una ley de vivienda pues que habrá que echarla hacia atrás, o bien por el Constitucional o bien por la vía de la Unión Europea.
Don José Rusiñol, muy buenas noches. Muy buenas. Don José es analista político, fue presidente de Sociedad Civil Catalana y yo estoy muy contento de tenerle aquí. Yo estoy muy contento de estar con vosotros. Respecto a este tema, dos cosas importantes. La primera es que ETA perdió la guerra y está ganando el relato. En una sociedad enferma como la vasca, con todo el cariño lo digo y todo el respeto como analista, simplemente una sociedad enferma como la catalana, que permea este tipo de actitudes. Y segunda cosa importante, ellos ponen a 7, ellos quitan a 7 cuando les da la gana. Es decir, aquí la humillación es a la sociedad en general, pero sobre todo a Sánchez. Está diciendo, Sánchez, hago lo que quiero, te tengo cogido por donde te tengo cogido. Ese es realmente el relato que tiene Bildu respecto al gobierno de la nación, que es nuestro presidente, Sánchez, aunque no nos guste, pero es nuestro presidente. Y por otro lado, la inacción desde Zapatero, en el País Vasco se está imponiendo el relato de los verdugos, no de las víctimas. Y yo creo que esto habría que analizarlo, qué se tiene que hacer para evitar esto, que esa sociedad enferma permee este tipo de relato. Bueno, yo insisto en que estoy contento, creo que hay que alegrarse de que la indolencia no nos haya permeado tanto como a Pedro Sánchez, pero a él sí, a él de todas. Si acaso se atreve a decir, me parece que ustedes se han equivocado con las listas, ¿cómo? Te están jugando un mus, tonto, ¿no te das cuenta o qué? Claro que se da cuenta, lo que pasa es que, bueno, pues primero hay coincidencias en el terreno político entre el Partido Socialista de Euskadi y Bildu, y planes a futuros, tanto en el País Vasco como en Navarra. Pero bueno, eso es territorio menor. Lo importante es que no va a poder conseguir reeditar un gobierno Frankenstein si rompe con Bildu, porque automáticamente con Bildu se viene abajo buena parte de esa especie de castillo de naipes que tiene construido. Y eso lo sabe, y lo sabemos todos. O sea, tiene que jugar ahí un delicado equilibrio después de un chuleo que le ha hecho Bildu, que alguien ha fallado en el control, porque en Moncloa trabajan 400 tíos y se dedican a esto, al control. ¿Qué dice que hace el PNV? ¿Cómo compramos? ¿Cómo vendemos? ¿A cuánto está el kilo de...? Y los que controlaban a Bildu no han sabido controlar algo que sí ha sabido decir, ole, me quito el sombrero. Covite, que se ha metido sus horas de rascar y rascar en las listas, número 37 por el municipio de no sé qué. Anda, mira, aquí hay uno. Y así sucesivamente. Y luego resulta que, creo que fue ayer, Dignidad y Justicia, el buen amigo Daniel Portero, descubría que desde el 2011 para acá ya ha habido 20 y tantos intentos parecidos. Algunos incluso no han conseguido entrar, pero han intentado presentarlos a la sociedad española. Esto es tremendo. Bueno, vamos a lo que vamos. Esto se convierte en un conflicto. Hemos ganado el conflicto a Bildu, más o menos, con una retirada que no ha sido retirada, sino ha sido pues retirada táctica, No me podrían haber dicho, pues los quitamos de las listas porque no queríamos ofender. No lo han hecho. Lo que han hecho es firmar una carta que dice que, en caso de salir elegidos, no van a tomar el acta. Bueno, a Sánchez le vale, a nosotros pues no nos vale del todo, pero bueno, mejor eso que un mal pleito. Ahora bien, esto lo que sí ha hecho ha sido romper en mil pedazos la campaña del 28M y poner en un difícil trago a Pedro Sánchez. Vamos a la disputa en el territorio, digamos, de lo político, a ver cómo se defiende Sánchez y a ver cómo arremete Feijóo. Deben hacerla extensiva al resto de los 44 condenados. Si no, se van 7 y se quedan 37. ¿O a usted le parece bien que se vayan los que apretaban el gatillo y se queden los que le daban las pistolas? Garantice hoy, en esta sesión de control, que su pacto con Bildu se acabó. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Quien quiera saber hasta dónde es capaz de llegar la falta de escrúpulos del Partido Popular en la utilización del terrorismo, cada vez que se acercan unas elecciones, solo tienen que recordar los días 11, 12 y 13 de marzo del año 2004. Bueno, esto es una infamia, porque si alguien trae al terreno de campaña electoral el tema ETA, es Bildu. Bildu, Bildu y Bildu, y nadie más que Bildu.
Y esto hay que reiterarlo porque si no, a fuerza de repetir mentiras, se acaban consolidando. Y segundo, ahí no fue en el Senado, fue en el Congreso al día siguiente, el día de la sesión de control, donde quedó claramente expuesto por parte del presidente que Bildu iba a continuar, a pesar de todo, siendo un socio de referencia para este gobierno, un socio incluso preferente de este gobierno. Y eso es donde, pues la verdad, esto se vuelve insoportable. Raúl. Hombre, yo creo que estoy de acuerdo con mi compañero, donde la guerra, bueno, tampoco, yo no creo que se haya ganado la guerra, ¿no? Digamos que ha habido un repliegue táctico, como tú has dicho, pero el relato claramente lo están ganando a gran diferencia. Y lo están ganando en tres campos, para mí. Fijaros que antiguamente, cuando hablamos de independentismo, cuando hablamos de nacionalismo vasco, la referencia era al PNV, ¿no? Que era esta bisagra, que siempre el mejor postor, ¿no? pues podía bascular un gobierno u otro. Pero claro, eso, el ser bisagra tiene unos riesgos, que estás al mejor postor. En cambio, Bildu es fiel. Es fiel porque no engaña con sus relatos. Son terroristas, son independentistas y odian al Estado. En un gobierno como el que tiene planteado el señor Sánchez, o como le podría haber planteado, apostar por el PNV tiene un riesgo altísimo, que te puede pasar lo que le pasó al Partido Popular. Pero en cambio Bildu sabe que siempre lo va a tener a mano a costa de esa cesión. Cesiones que Sánchez muestra, pero Zapatero inició. Estamos recogiendo ahora mismo las flores de aquella política de acercamientos, porque todo esto es un plan que lleva ya más de 12 años en el mercado. Esto no ha surgido en 15 días, ¿no? Primero hay que acercarlos, luego hay que darles todas las facilidades, una vez hay que integrarse en la sociedad y darles una posición. ¿Y qué estamos haciendo? Que es lo más curioso de esta guerra. Cuando dice, no es que esto es un problema del pueblo vasco, perdone, es un problema del pueblo vasco y el español, porque seguimos siendo uno, aunque a algunos les moleste. Y los impuestos con las transferencias se abonan lo mismo a la parte de Sevilla, de Barcelona, de Cádiz o de Bilbao. Y estos señores en las instituciones van a cobrar un sueldo de los ciudadanos españoles a los cuales pum pum por la nuca, muy valientes ellos. Entonces, a mí que el señor Sánchez creo que no ha calibrado mucho, o sus 400 asesores creo que no han calibrado mucho el momento táctico en que Bildu ha movido ficha. Bildu, para mí, salvando la distancia ideológica y el desprecio personal que les tengo a todos y cada uno, está jugando fenomenalmente sus papeles. Porque ha movido la ficha en el momento en que Sánchez no podría recular. Y le ha dejado, como se dice, perdón, señor presidente, con el culo al aire. Y eso le ha dado alas a otros partidos, precisamente a retomar una campaña que la arrancaron más bien torcida. Y ha movido el escenario político. Fíjate que está ahí el documento. Hay documentos internos de Bildu que lo que dicen es congratularse de que el PSOE esté minando los pilares del Estado. Es lo que tú decías. Eso es lo que estoy diciendo, pero... claro. Xavier, el régimen constitucional les molesta. Y no, no hace falta ser muy inteligente, pero sobre todo por una cuestión muy fácil, ¿no? Al final, ¿cuál es el nexo común que tiene Bildu? El terrorismo, la violencia, el asaltar las instituciones para apoderarse del Estado. ¿Y qué es lo que a mí me preocupa que subyace todo esto? Que venimos de unos años muy duros, 70 y 80 en el País Vasco y en toda España. Habíamos pasado una etapa donde yo creo que al final, de momento y nunca decir erradicado, porque no se ha erradicado jamás, se ha temperado y volvemos a radicalizar la sociedad. Al final, efectivamente, esta gente representa a un grupo nutrido de votantes. Ya lo son el País Vasco. Navarra tiene un peso espectacular, cosa que nunca entendí con la riqueza del Reino de Navarra, que permitiera estar en el Estatuto del País Vasco, artículo 54, y no defendiera sus orígenes. Ellos se van apoderando. ¿Y qué es la sociedad? ¿Qué está haciendo? Pues el señor Sánchez, una vez más, transige, traga, primero está él, luego está él, y es una pena que al final al señor Sánchez a él le preocupa mucho cuando le preguntan cómo pasará la historia, ¿no? Pues probablemente pasará la historia, pero no precisamente por ser un buen presidente, sino pasará la historia por ser probablemente el peor presidente que tuvimos y la única persona que vendió el país a cambio de nada, porque encima lo venderá a cambio de nada. Bueno, en mitad de todo este pollo yo les he dicho antes que Sánchez nos ha ratificado en el Congreso que él sigue contando con Bildu, pero no he dado la prueba. Aquí está la prueba. Señoría, antes de responder a su pregunta, quiero hacer una reflexión que hice ya públicamente, pero que me parece que es importante que conste hoy aquí en acta. Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. Y lo que se tiene que pedir
a esas personas que integran esas listas municipales es, en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón. En junio se va a vencer el plazo de muchas de las medidas del paquete. Evidentemente, el Gobierno de España va a traer, en función de la coyuntura que tengamos en junio, unas nuevas medidas sociales y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario. O sea, que todo esto no cambia las cosas, no se vayan, que pierdan 3, 4, 5 autonomías, eso da igual. Lo que cuenta es Sánchez locuta, causa finita. No me vengan con más historias, ¿no? Vamos a ver, mira, ¿cuándo se jodió España? ¿Cuándo empezaron las cosas que iban moderadamente bien a enturbiarse y entramos por la vía del sectarismo, el fanatismo y la estupidez? Yo lo tengo clarísimo. Fue hace unos 20 años cuando Zapatero, a caballo de la onda expansiva de los atentados del 11M, se mete en la Moncloa. Eso es el inicio. Pero la guinda a este pastel inmundo la pone Sánchez en esa sesión y se está poniendo estos días, que es cuando certifican él y el PSOE, sin ninguna distinción, desde Paje a Lambán, pasando por Ximo Puig, a la Chivite de Navarra, al militante acérrimo del PSOE. Cuando le ponen la guinda al apestoso pastel y certifican que esta alianza con el terror, con los asesinos, el abrazo a los separatistas de Bildu, el abrazo a los terroristas de ETA, es permanente y para siempre, porque esa sesión que has puesto tú en pantalla, lo que certifica es que el PSOE, como partido político, como organización, además de ser una gran agencia de colocación, para siempre, para lo que le queda, para los restos, con todos sus elementos, sin una sola excepción, ni Calviño, a la que le ponen muy bien los economistas, ni Margarita, a la que alaban los tertulianos ineptos, porque hay una cantidad de ineptos entre los tertulianos que estoy asombrado, ninguno, ni el Marlaska, ni el Vara, ni estos Lambán al que salvan los periódicos, el Paje al que masajea el ABC y la COPE porque les mete millones. O sea, ninguno de estos, todos están en lo mismo. Y lo que certifica Sánchez en esa sesión es que es definitivo y para siempre. O sea, la alianza del PSOE con ellos. Ahora nos corresponde a nosotros sacar al PSOE del mapa, entero. No es Sánchez, entero el PSOE. Sacarlo del mapa y que vaya al lugar que le corresponde en el basurero de la historia. Iñaki. Sí. Yo puntualizaría una cosa que me parece importante y que además son tópicos que se repiten continuamente en la prensa, el blanqueo de ETA. ETA no se está blanqueando. En todo caso, está ennegreciendo a los de alrededor, a sus socios, pero no se está blanqueando porque inevitablemente, quizá contra sus propios intereses, pero en toda campaña acaba aflorando su pasado. Y es lo que venden, o sea, su pasado de sangre. Entonces, y cada vez que Otegi abre la boca, pues lo que hace es soliviantar a las asociaciones de víctimas, intentar justificar su pasado. Quiero decir que cada vez que ese mundo entra en escena, siempre aparece su pasado de sangre. Entonces, eso no es un blanqueo. Los que se están blanqueando son los que están alrededor. Ahora, por ejemplo, hablamos del PSOE. Pues también estamos sin querer blanqueando al felipismo. O sea, la historia no comienza con Zapatero. El problema empieza antes, empieza con el GAL, empieza con los GAL. Porque la paz sucia de Zapatero es el reverso de la guerra sucia del felipismo. Y en resumen son dos maneras, son dos atajos para enfrentarse al terrorismo. Uno es por la vía del asesinato, que fue los GAL, y otra es por la vía de la negociación. Pero son dos caras de una misma moneda, que es el no afrontar el problema de frente. El problema se tenía que haber afrontado reivindicando la legitimidad de las instituciones y del Estado democrático que nace en el 78 para combatir a ETA. El problema es que cuando no se ha hecho esa reivindicación y no ha habido esa legitimación del Estado democrático, entonces ¿qué pasaba? Pues que los años del felipismo eran años de sonrisa, actuaban como los nacionalistas, o sea, sonrisa por delante y damos por detrás.
Entonces, el planteamiento tenía que haber sido otro, y además un planteamiento pedagógico, es decir, las instituciones democráticas tienen todo el derecho y el deber de enfrentarse al terrorismo y de enfrentarse a sus cómplices, en la medida en que sea necesaria, a sus cómplices políticos y económicos y morales. Entonces, y estoy hablando, por supuesto, del nacionalismo mal llamado moderado. Entonces, como no se ha hecho esa batalla ideológica, y no la hizo, hablamos de la renuncia a la batalla ideológica de Rajoy, pero la renuncia a la batalla ideológica es muy anterior. Es la renuncia del propio felipismo a hacer una pedagogía democrática en la que queden legitimadas las instituciones para esa lucha y para la utilización de la violencia, porque hay que hablar de los años en que no se podía hablar de esto. Se hacía frente a ETA con el pacifismo. No. Eso cambió con el movimiento cívico en 1998, con el nacimiento del Foro Hermoa. Trazamos una línea con respecto al movimiento pacifista. El movimiento cívico no es el movimiento pacifista. Pero bueno, y hablando de blanqueados, aquí el gran blanqueado, ahora termino, es el PNV. O sea, unas palabras de Urkullu ya sirven para de repente olvidarnos de una historia en la que está Lizarra, en la que está todas las complicidades, los peros permanentes que el PNV ha puesto a la lucha contra ETA, peros contra la ilegalización en su día de Ribatasuna. O sea, no se puede borrar de un plumazo y luego, a ver, estamos hablando de un País Vasco en el que todavía en el 2019 se crea una ponencia de convivencia que sigue humillando a las víctimas. Es una ponencia en la que no participa el Partido Popular y es una ponencia en la que continuamente se juega otra vez a la equidistancia. Es decir, que el PNV no puede hablar ahora de esa manera tan sobrada como si no tuviera ninguna responsabilidad histórica en todo esto. Y bueno, y el PNV es el partido que impulsa, el gran impulsor de la moción de censura de Pedro Sánchez, y es un gran responsable de la situación que se ha creado y de este estrellato que durante las 2 legislaturas de Pedro Sánchez ha tenido el mundo de Bildu. Es decir, que los verdaderos blanqueados aquí son los que están alrededor del mundo de ETA. Y son el PNV, que es el primer blanqueado, y luego también, por supuesto, una etapa, la larga etapa del Partido Socialista, que nunca afrontó con la verdadera valentía con la que tenía que haber afrontado esta cuestión. Pequeña pausa para la publicidad. Si os está gustando el programa, mandadme un SMS al 28088. Por menos de lo que os costaría invitarme a mí a tomar un café, pues estáis apoyando a esta cadena, porque el coste del mensaje es tan solo 1,20 €. Como nos estamos acostumbrando a que el gobierno lo puede todo y lo arrasa todo y pueden todo, porque es el gobierno, viene a provocar. Este gobierno autoritario que se cree que lo puede todo y que puede contra todo y que avasalla con todo, ha de saber que en la Comunidad de Madrid no. Ganas de ganar, tú ganas. Gana Madrid, tú ganas. Ya lo saben, el martes en El Gato al Agua, Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la revalidación como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nos habíamos quedado antes en un punto, don José. Sí, hay una cosa importante que por sabida yo creo que hay que repetirla hasta la náusea, que es que Pedro Sánchez no solo ha visto esta intervención en el Congreso, sino en sede parlamentaria, en el Senado, fue capaz de lamentar la muerte de un terrorista en prisión. Un presidente del Gobierno en sede parlamentaria. Es decir, el Partido Socialista, como decía Alfonso, es capaz de todo para mantener el poder. Le es igual. No tiene ideología, no tiene ética, no tiene moral. Pero desde Sánchez hasta la comunidad autónoma, hasta tu ayuntamiento, la responsabilidad de que esto pare, de esta deriva populista, que es lo que estamos viendo, porque esto es ni socialismo, esto ya no es nada, esto es la nada, es el nihilismo puro, trufado de una visión extraña de nuestro futuro, que es más bien como un chavismo. Pero, ¿qué ocurre? Y esto voy a enlazarlo con lo que decías tú. Hay una pregunta a responder. ¿Cómo es posible que 2 comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña llegasen a apoyen con tal intensidad a fuerzas como Bildu o al señor Torra, que quería la vía eslovena, que solo hubieron 100 muertos para la independencia? ¿Cómo es posible que sociedades avanzadas, presuntamente democráticas, lleguen a ese nivel de enfermedad? La culpa, y bien lo decía Iñaki, es
del PNV y de Convergencia. Es que el caldo de cultivo de lo que está ocurriendo ahora es el plan de ingeniería social que se activó en los años 80 para permitir que se permeasen este tipo de pensamientos e ideologías. Sin Pujol, sin el PNV, esto no hubiese pasado. Es que parece ahora que esto es de generación espontánea. El tema de Zapatero, evidentemente el tema de Zapatero es la unión de esas visiones de destruir el Estado a nivel nacional. Era regional y es a nivel nacional. Destruir el Estado con una visión de ir a una especie de república y que haya una especie de un presidente de la Tercera República que vete de saber si Sánchez aspira a eso. Te agradezco que me recuerdes que el tal Zapatero es un fenómeno absoluto. Dice que a él le parece bien la rectificación o la semi-rectificación de Bildu en las listas, pero la cosa no es lo que dice, sino con qué palabras lo dice. Fíjense, atiendan bien, porque esto es impagable. La decisión que ha tomado hoy Bildu es una decisión acertada frente al error cometido. Pero me interesa más subrayar las razones de la decisión que han esgrimido, casi que la decisión en sí misma. Se comprometieron y quieren intentar cumplir con paliar el dolor y el sufrimiento de las víctimas y no añadir a esa memoria y a esa historia tan difícil ningún dolor. Esto es un documento impagable, es como cuando la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez dice aquello de para este viaje no hacían falta forjas alavesas. Zapatero en estado puro. Dice el tío, fue presidente del gobierno, hablaba cada día, es que, claro, ellos tienen que compaliar. Compaliar, búsquenlo si quieren en el diccionario de la RAE, ni existe ni va a existir. Y mira que meten porquería los de la RAE también en el idioma. No, tranquilos. Fíjense en el cuadro. Él dice compaliar, pero tiene la duda. Entonces mira a Salvador Illa, que es, como todo el mundo sabe, el que hace que el español brille y tenga esplendor en el mundo. Y el otro, que estaba pensando cuando fue ministro, como poco, dice, sí. Y entonces lo repite, compaliar. Otra vez, ¿lo vemos? La decisión que ha tomado hoy Bildu es una decisión acertada frente al error cometido. Pero me interesa más subrayar las razones de la decisión que han esgrimido, casi que la decisión en sí misma. Se comprometieron y quieren intentar cumplir con paliar el dolor y el sufrimiento de las víctimas y no añadir a esa memoria y a esa historia tan difícil ningún dolor. Raúl, ¿compaliamos? Pues compaliemos. Estamos a tiempo de compaliar. Fuera ya de la coña, que bueno, es una pena que este señor ha sido presidente del gobierno. Compaliamos somos y en el camino no se encuentra. Y que se gane la vida. Ojo, que este señor se gana la vida y muy bien ganada. Compaliando con Venezuela. Compaliando conferencias. Sí. Con lo cual, no sé, piénseselo usted si le invitan a una de este señor. Y comisiones. Si va, sí, pero bueno, oficialmente conferencias. Lo otro no creo que lo declare. Pero bueno, si le invitan, llévese el diccionario de la compalación española para poder entenderlo. Pero a mí, voy a un tono un poco más serio. A mí me ha ofendido. Fuera de la gracia, que no la tiene, pues nunca la tuvo, pero me ha ofendido. O sea, estamos diciendo que entiendo cuando he dicho compaliar era paliar el daño sufrido. O sea, ahora resulta que unos señores, al menos 7 o 4, que no se han arrepentido nunca de haber ejecutado, asesinado personas, con que, palíen este efecto con una pseudo disculpa es suficiente. Señor mío, yo no sé qué opinarán las víctimas, pero cualquier ciudadano, cualquiera que le esté oyendo, dice usted lo que no va a poner un calificativo. O sea, a mí, a ningún español le va a paliar ninguna pena el que estos señores quiten una coma o quiten un perfil, mientras no muestren un arrepentimiento. Y hay que recordar, señor Zapatero, porque el otro día leí en otro acertado mensaje, mucho más que este, dice, hombre, si esto ya pasó, acuérdense ustedes de ETA político-militar. Y digo, yo no sé dónde estaba usted, señor Zapatero, en aquellos años, porque no se ha enterado absolutamente nada. ETA político-militar, como movimiento político, hizo una renuncia expresa,
a las armas. Un arrepentimiento, y muchos de ellos acabaron con escolta integrados en partidos políticos del País Vasco. Muchos de ellos. Y que este señor presidente del Gobierno salga con esta desfachatez en un momento tan complicado y con un tema tan sensible, porque no estás hablando de él, que a mí cuando me ponen al pobrecito y dicen, hombre, es que esto ha pasado, esto es historia, todos tenemos derecho a la reinserción. Oiga, si no se lo niego, pero arrepiéntase. Si usted no se arrepiente, ¿qué derecho a la reinserción tiene? O sea, usted entiende que la memoria histórica hay que levantar a todos los muertos de la guerra civil cuando decimos todos los españoles perdonarnos mutuamente, pero en cambio a estos señores con que compalíen una gracia, tenemos que hacer daño a media sociedad, porque ETA, cuando mataba, y sigue lo haciendo, porque ETA no ha desaparecido, esa está tapada. Cuando ha matado, ha habido unos asesinados de manera directa, hay un daño colateral en las familias irreparable, pero ETA atentó contra toda la sociedad española, que parece que este señor se le olvida. Y este señor fue presidente de todos y cada uno de los españoles, le votásemos o no. Por tanto, no me ha hecho ninguna gracia, creo que usted debe una disculpa, no sé si a su electorado potencial o al resto de los españoles, pero con ciertas coñas, señor Zapatero, y por supuesto, señor Iña, para las gracias, mejor que es en casa, que le va a ir mejor. Alfonso Rojo. Por lo que voy a decir, me solían echar de las televisiones cuando yo iba a las televisiones. Es un solemne majadero. O sea, Zapatero es un solemne majadero. Uno. Dos, respecto al arrepentimiento. Mira, cuando yo vivía en Estados Unidos, que he ido 2 veces, más o menos fijo, hice en 2 ocasiones el corredor de la muerte. Una en Fort Lauderdale, en Florida, y otra no me acuerdo dónde. Y me llamaba mucho la atención, visitaba en aquel caso a un español condenado a muerte, que todos los que estaban esperando la inyección letal o lo que les correspondía, todos leían la Biblia y estaban muy arrepentidos. Y yo decía, ¿y estos hijos de la gran puta no se podían haber arrepentido antes de haber matado a la cajera, haber violado a los niños, haber hecho no sé qué? No, todo el mundo se arrepiente. A mí el arrepentimiento de la gente de ETA es que me trae al pairo. Si es que no quiero ni su arrepentimiento, es que no se han arrepentido, es que me da igual que se hayan arrepentido. ¿No se imagina uno listas electorales con los chicos de la manada, que son todos bien parecidos, altos, fuertes, y que saldrán de la cárcel y habrán cumplido su pena? Nos parecería inimaginable. Con el Chicle, el de Galicia, con Bretón, el que mató a los niños, nos parecía inimaginable. Pues esta gente es igual o peor. Y no es que no estén arrepentidos, es que están orgullosos del crimen. O sea, es que entre un tema y el otro hay un mundo. Es decir, no es gente que no se ha arrepentido, es que se vanagloria de los mutilados, los huérfanos, las viudas, las 2 niñas gemelas del Guardia Civil a las que mataron, del dolor de Lluc que se escondía debajo del coche. El asesino de Lluc se cachondeaba del miedo que tenía Lluc, que gateaba, socialista, partidario de la negociación, demandando siempre arrepentimiento, que gateó debajo del coche en el aparcamiento para intentar salvarse de la muerte. Y no se salvó, y se reía del miedo de Lluc. Entonces, a mí, que este tío ahora, a estas alturas, alguien diga, es que me importa absolutamente un comino. Y después, respecto a Zapatero, y concluyo, oye, qué terroristas, qué asesinos más generosos, más desprendidos. Oye, primero le cerrajan un tiro en la cabeza al policía, revientan a las hijas gemelas del Guardia Civil con un bombazo, dejan mutilada y sin piernas a una niña. Y después, porque le puede convenir a su blanqueador, que se llama Pedro Sánchez y el PSOE, están dispuestos, si salen concejales, a no ser el alcalde o el concejal de la viuda, de los huérfanos, de los padres, de los muertos. Oiga, venga, vale ya de broma. Es decir, mira, Zapatero es solo el paradigma de lo que es el PSOE. Una inmundicia. Es una inmundicia como partido. Es una inmundicia como organización. Es una vergüenza nacional. Es lo peor de lo peor. Y Zapatero es el paradigma. Decías tú que vive de las conferencias. No, vive de lo que se lleva, aparte de las conferencias, que las cobra bien, y está lógico de lo que se lleva en comisiones de Venezuela y de los torturadores. ¿De dónde te crees que sale el dinero? ¿De dónde te vas a vivir a Valdemarín y de Valdemarín a la finca y compras casas? Pues a algún sitio, sale de ahí. Pero no tienen vergüenza, hombre. Bueno, habrá que revisar, lo digo porque vamos a entrar en el capítulo que pasa dentro del PP. El PP parece que está metido en 1000 zarandajas. Vamos a presentar una proposición no de ley que diga que no se puede pactar con ellos. Gamarra. ¿Cómo vas a presentar una propuesta para que no haya que pasar por el Parlamento el pacto entre 2 partidos que han sido declarados
legales por la democracia. En todo caso, lo que tendrías que hacer es promover la ilegalización, pero de eso hablamos enseguida. Antes que eso, que no es fácil, ya lo sé, pero es que es la única vía que ordena todo este proceso mental, si no acabaremos hablando de disparates. Y de disparates llevamos mucho tiempo hablando, porque, vamos a ver, el disparate legal. Si seguramente los señores de la Fiscalía General del Estado, de no sé cuántas otras fiscalías, han buscado el artículo que demuestra que la ley de partidos políticos, el 9.3, no es aplicable porque todo esto es confuso y yo busco lo que alumbra mis intereses en el texto de la ley. Eso es legítimo, ha existido siempre y va a seguir existiendo. Bien, la cosa es que aceptamos un ordenamiento jurídico que dice que a un tipo que es pederasta, un repugnante tipo pederasta, por serlo y después de cumplir condena, no puede pisar un colegio en su vida, porque su conducta es un peligro, y así lo considera la sociedad. Y luego nos parece a esa misma sociedad que un tío que ha empuñado una pistola para darle a otro un tiro en la nuca, con cumplir condena, puede ser un electo. ¿De verdad que nos comemos eso? ¿Nos comemos eso? Eso moralmente es indigesto, no puede ser. Iñaki Ezquerra. Sí, no, lo que sucede es que como ha habido muchos años, ha habido muchos años en los que no se ha aplicado estrictamente la ley y hay una tradición de incumplimiento, efectivamente ahora cuando se plantea este tema sale la Fiscalía desanimando a cualquier iniciativa de ese tipo. Y efectivamente llevar este asunto al Constitucional para fracasar, es decir, no tiene sentido. Pero sí tiene sentido ajustar a partir de ahora la legalidad. Allí donde haya zonas oscuras, aclararlas. Lo que yo me acuerdo una vez en un debate que alguien decía que los abogados del mundo de Batasuna, en la época aquella, que eran, vamos, unos expertos y eran verdaderos genios. Todavía queda ese aroma. Yo me negaba a aceptar eso y además lo dije en ese debate. Yo me niego a creer que hay genios en el mundo de ETA, porque lo que hay es burros. Lo que ha habido eran verdaderos asnos. Lo que sí es verdad, que es increíble e insólito, es que la democracia española no se haya movilizado y que los gobiernos no hayan movilizado a los legisladores para evitar que esos abogados del mundo de Batasuna anden continuamente burlando a la ley. Eso sí que me asombra. Es decir, que como un Estado democrático europeo no es capaz de movilizar, ya digo, a todos sus legisladores para que no existan fisuras. Y creo que es en lo que tenemos que entrar ya, es decir, que impedir que esto se vuelva a producir. Y efectivamente, con la amenaza de la ilegalización, porque eso haría recular, eso haría que esta gente no se planteara eso. Ya se han acostumbrado, se han apoltronado, ya se han acostumbrado a los buenos sueldos y a reírse de nosotros en las instituciones y desde luego que iban a tentarse la ropa antes de tener una iniciativa semejante. Pero con respecto al Partido Popular, o sea, lo que tampoco podemos hacer es echar piedras contra un partido que ha sabido dar la cara históricamente y hacer lo que hace el Partido Socialista. Es decir, que el otro día Pedro Sánchez hacía valer la derrota de ETA y la hacía valer señalando como vencedores a Zapatero y a Patxi López. Vamos a ver, Zapatero lo que hizo fue un proceso que se tenía que dar. Lógicamente se abandonaban los asesinatos y abandonaban el terrorismo. Sí se abría el camino de la integración, pero lo que Zapatero hizo es acelerar ese proceso y no darle el matiz y el cauce moralizador que tenía que haberle dado, que es, por supuesto, haber incluido en ese proceso el arrepentimiento, la renuncia y mil cosas que no están. Es decir, que lo que hizo fue jugar, y además lo admite, lo que hizo es
prometerles las instituciones y la entrada en las instituciones, pero sin que tuvieran que pagar ese precio, que era simplemente el reconocimiento de la legitimidad del Estado democrático para combatir el terrorismo, que todavía está cuestionada, porque en el comunicado que han hecho los 7 que tenían delitos de sangre, todavía siguen cuestionando la legitimidad del Estado democrático. Y llaman a sus asesinatos los hechos. Eso es. Entonces, y además de eso, y ahora voy a la parte vasca, vamos a ver, echa en cara al Partido Popular y les refrota que se ha ganado al terrorismo con el gobierno de Patxi López. Pero es que se olvida de que ese gobierno se pudo formar por el apoyo del Partido Popular de Antonio Basagoiti. O sea, es que esto es de una ingratitud y es de una miseria moral. O sea, y luego, además, y claro que ese gobierno fue importante, pese a la gran decepción que produjo Patxi López, pero yo hago valer lo que es su gobierno, porque este apoyo fue en el 2009, en el 2009 es cuando le hacen Lehendakari, y ETA se termina, ETA lanza su comunicado de cese definitivo de los atentados 2 años después, en 2011. Ese espacio de tiempo nos tiene que interrogar. Hay preguntas. O sea, ¿no fue capaz el gobierno vasco del Partido Nacionalista de llegar a esa misma situación? ¿Fue necesario que llegara Patxi López o que se juntaran los 2 partidos constitucionalistas para desalojarlos del poder? Es decir, que esto es algo que es un dato que es inquietante y que es una gran pregunta para la democracia española. Es decir, que no se pudo acabar con ETA, no se pudieron dar los pasos mientras el gobierno vasco estuvo en manos del Partido Nacionalista. Tuvieron que ser desalojados para que se produjera ese paso. Es verdad que en el cerco a ETA y en el cerco que produjo aquel comunicado de cese definitivo de los atentados, tuvieron mucha importancia y fue un resultado, por supuesto, de toda la lucha que encabezaron la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI. Eso, por supuesto. Pero también hay una lectura política y que nos tiene que hacer pensar. Gracias. Bueno, donde no hay lectura que siquiera se pueda pensar que no sea un despropósito es en las palabras de Pedro Sánchez. Dice Pedro Sánchez: usted no, cada vez que llegan elecciones, usted, señor del PP o señora del PP, eso da igual, usted está instrumentalizando lo de ETA. Y a renglón seguido dice: voy a instrumentalizarlo yo ahora, con permiso, porque esto se consiguió con un presidente socialista y con un lehendakari socialista. Esa inmoralidad es la moneda de cambio de este señor, de Pedro Sánchez. Pero ya hemos hablado de Pedro Sánchez. Quiero que hablemos de las diferencias que algunos... Hay una cosa que no hemos dicho, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Recordáis algún funeral de ETA al que asistiera, de víctimas de ETA, al que asistiera Pedro Sánchez? Y tiene 51 años. Y tenía ya 38 cuando mataron a los 2 guardias civiles de Palma de Mallorca, o en Baleares, no me acuerdo. En Palma. En Palma. Entonces, digo, para el historial de cada cual, ¿eh? Porque hay algunos como Patxi López que cargan el ataúd y comen con los que han matado al del ataúd. En cambio, sí ha dado su pésame al mundo de ETA en el Congreso cuando falleció. ¿Le recordáis lo contrario? No lo recordamos. Pues claro. A lo que vamos. Hay alguien que cree que hay 2 visiones, digamos, distintas en el Partido Popular a propósito de la ilegalización. Por un lado, Ayuso, que cree que ETA está viva y que hay que trabajar para intentar la ilegalización, y por otro lado, pues Feijóo, que está en una línea ni hablar de ilegalizar a nadie, no fuera caso. Y venga retórica y venga papeleo, que terminará, siento decirlo, en nada. Ayuso lo deja claro. Bildu no son los herederos de ETA. Es ETA. Y rompe así con la estrategia de Feijóo, que insiste en no proponer la ilegalización de Bildu. Justifican los populares en que por el momento no hay vía para actuar en este sentido. Nosotros las consultas que hemos hecho en nuestros equipos jurídicos consideran que no se incurriría en ese supuesto, pero reitero, quien debe ser tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo ese pronunciamiento por parte del Estado es la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Y registran una proposición no de ley en el Congreso para instar al Ejecutivo a romper sus pactos con partidos como Bildu. Esto, sin duda alguna, es un límite político que establecemos las fuerzas políticas que consideramos
que la decencia y, por tanto, la moral debe de estar también presente en donde situamos los límites. La estrategia de los de Feijóo, insisten, reside no tanto en impedir su participación en las instituciones, sino censurar a la formación política y llevarla al ostracismo. Lo que ahora muchos adelantan es que la medida no puede salir adelante. Insisten porque no se puede instar por ley a no pactar con partidos que son legales. La presidenta Ayuso, que la semana pasada llamaba al estudio de la petición de Vox, apuesta ahora por llevar la lucha al Congreso y al Senado. Además de los 379 crímenes sin resolver, ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales y provocar una confrontación. Una contradicción a su postura con la de Feijóo. Sánchez no tiene límites y, por tanto, la sociedad española va a poner límites a un presidente que no tiene límites. Que no ha pasado desapercibida apenas 10 días de las elecciones. Yo discrepo absolutamente de la señora Gamarra. Dice, este es un problema jurídico, no político. No, este es un problema político y a lo mejor también jurídico, pero desde luego es un problema político. Entendámonos. Por cierto, otro que me parece que opina lo mismo es José María Aznar, que en un acto electoral del alcalde de Madrid decía, oiga, ¿no entienden ustedes que estos son los pagos? Estos son los pagos que se van dando y que tiene que entregar Sánchez puntualmente, y ahora el próximo va a ser el de las consultas, tanto en el País Vasco como en Cataluña. El precio siguiente se llama consultas. Y es lo que va a pasar si la coalición actual de gobierno continúa. El precio para que Sánchez siga en el gobierno es que haya una consulta en Cataluña y una consulta en el País Vasco. La única manera de evitar eso es un gobierno fuerte del Partido Popular. La única manera. ¿Qué pasa, qué diferencias hay o advertís o creéis que puedan llegar a algo interesante entre lo que opina Ayuso y lo que opina el Partido Popular y Feijóo? Es que realmente hay una cosa que yo creo que no hemos de perder de vista el objetivo final. ¿Sabes? Ahora entrar en una dinámica de legalización, sí o no, en el Congreso, no va a divertir de lo que tenemos que hacer, que es que el próximo diciembre Sánchez deje de estar en el gobierno. Yo, esta gente, estamos delante de un cínico, actuemos como si fuese un cínico, porque si no nos va a tomar el pelo, ¿sabes? Hemos de hacer las cosas. Oye, a mí me parece muy bien que Ayuso tenga una opinión y fíjate, oiga, es un partido de muchísima gente, cada uno tiene sus intereses. Me parece fantástico, pero no ahondaría en este agujero, porque el agujero solo sirve para que Sánchez gane y el foco se vaya de lo importante a lo accesorio. Que a mí, sinceramente, a mí me la da el pairo, con todo el cariño lo digo, si hay disonancia entre esos dos líderes. Ayuso tiene sus intereses en Madrid con un marco mental muy concreto como es el madrileño, y Feijóo tiene un marco mental más amplio. Si eso es para ganar elecciones, pero es que si ahondamos en esta dinámica, quien gana es Sánchez. Es que son muy buenos haciendo estas cosas, es que esos son cínicos, es que no tienen escrúpulos. Ellos ponen minas y es que somos los que somos de derechas y de derecha, es que las pisamos todas. Hemos de ser un poco más listos, un poco más vivos. Es decir, vamos a poner nosotros las minas algún día, aunque sea una, para que la pisen ellos. Joder. Perdón, es que esto me irrita mucho. Es que no hay manera que lo hagamos. Oiga, ole Ayuso, ole Feijóo. Y aquí es que no pienso decir nada más, porque es que no pienso colaborar. Iñaki. Yo antes hablaba del blanqueamiento del PNV y, claro, no es solamente un tema moral que nos pueda ofender, no. Es que luego eso se traduce en votos. Quiero decir que el PNV, desde que fue desalojado de Ajuria y del gobierno del ACUA en 2009, ha tratado de hacer partido, ganar votos, y presentándose como moderado y, por ejemplo, pues no seguir la deriva secesionista del nacionalismo catalán. Esto es así. Y está en este momento, y ha estado en las anteriores consultas electorales, intentando llevarse el voto del electorado que iba al Partido Popular. Entonces, cuando hablo yo de blanqueamiento es para advertir de que ese partido, que ahora se presenta
ahora como si no tuviera que ver nada con las listas esas de Bildu, cuando les ha estado alentando durante toda su vida prácticamente, pues de repente, ya digo, se presenta como moderado y como el gran dique de contención al mundo de Bildu y de Podemos. Bueno, pues es importante señalar ese blanqueamiento, pues para que no haya esa tentación, ya digo, del voto útil de los constitucionalistas que en su día votaron al Partido Popular y voten al PNV. Es decir, que eso aquí hay que permanentemente recordar dónde ha estado cada uno y qué responsabilidades tiene cada uno. Y en cuanto al Partido Popular, ya pues a escala nacional, yo creo que tiene por delante una gran tarea de legislación que yo no la veo asumida en su líder, en Feijóo. Es decir, que hay tanto que legislar para acabar con todos los disparates que ha habido, que están en este momento en nuestra legalidad, entre comillas, o sea, desde la ley de violencia de género que no supo y que no quiso derogarla Mariano Rajoy. Y que no coloca a los españoles en una situación extraña, porque hay españoles que no tienen la misma garantía que otros frente a la legalidad. Desde esa ley hasta bueno, el disparate ahora de la de vivienda y mil cosas más. Es decir, que yo creo que, y entre ellas, por supuesto, está todo lo referente al secesionismo, tanto en su versión violenta como en su versión, llamemos, moderada. Es decir, que yo entiendo que después de tantos años de democracia es muy difícil plantear la ilegalización de partidos que fundacionalmente planteen la secesión, es decir, que reclamen la secesión. Esto es muy difícil ahora, porque es que llevamos toda la etapa democrática diciendo que estos partidos que son estupendos y que son moderados. Bueno, pero quizás sin llegar a eso, pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es plantear la ilegalización de aquellos partidos o de aquellos programas electorales que vayan a por la secesión. Es decir, que plantear la legalización del PNV hoy es un disparate. No se va. O sea, meterse en esa batalla es darles una victoria porque se va a fracasar. Es decir, pero sí se puede que en un momento determinado, si tienen la tentación de hacer lo que ha hecho el secesionismo catalán en el futuro, o si hay un partido como Bildu que está planteando en su programa la independencia, sí se puede eso frenar. ¿Y usted dice que eso lo va a hacer Feijóo? No, estoy diciendo que esa es una gran tarea de legislación que hay que hacer, que se puede hacer de una manera realista, sin echar grandes órdagos. No hace falta andar aquí diciendo que vamos a... Pero yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer en vías intermedias y para evitar que la política española sea un continuo guiñol de disparates. Yo estoy con Rosiñol y para eso me viene a la memoria un ejemplo que pusiste tú aquí una vez que vine, no sé hace cuánto, un enfermo médico, que no es para mí gustoso porque no son temas que a mí me interesan. Y tú ponías la diferencia que hay entre el cáncer y el ataque al corazón. Es mucho más grave el cáncer, más importante. Pero si te da un ataque al corazón, o sea, te da un infarto, lo urgente es salir del infarto, que te pongan, no sé, esas cosas que te ponen. Entonces no puedes estar pensando en el tratamiento de quimioterapia que vas a tener más adelante. La clave es que has caído al suelo, estás reventado, y que te saquen de este momento y te recuperen. Estamos en un proceso de infarto. Ahora la clave es el 28, sacarlos de todos los ayuntamientos, de las concejalías, de las diputaciones y de las autonomías que se pueda. Y en diciembre, una patada en el culo y que desaparezcan del mapa. Porque si repite legislatura Sánchez, bueno, primero, España perdería mucho porque yo me voy a Miami a vivir, o a Portugal. Perdería tipo un español importante y notable en territorio nacional. Y segundo, esto no hay quien lo aguante. Lo urgente ahora es el ataque al corazón. Y el ataque al corazón, el infarto, se llama Pedro Sánchez. Y con Pedro Sánchez, todo el PSOE. Raúl, bueno, después por no repetir, y están de acuerdo, pero también por abrir un poco el debate, ¿no? La pregunta que habías hecho, decir, oye, ¿hasta qué punto beneficia estas dos alternativas? ¿Hasta qué punto tenemos que leerlas? ¿Y hasta qué punto tenemos que darle pábulo? ¿No? Esas serían las tres preguntas que me digo. Pues yo creo que no hay tanta diferencia entre que una diga
que cabría el estudio de la ilegalización, o que ella considera, la presidenta, que cabe la ilegalización, porque recordaron una frase. Lo único que tenemos ahora mismo es la Fiscalía General del Estado diciendo que no ve indicios de... Pero ¿recordáis quién es el jefe de la Fiscalía y cómo se jactaba? ¿El fiscal? ¿Sí quién es? El jefe del fiscal soy yo, ¿no? El gobierno. No, él. El jefe del fiscal se puso él, presidente del gobierno. Hablaba Pedro Sánchez, no hablaba el gobierno. Entonces, él era el jefe del fiscal. Entonces, hombre, ¿qué esperáis de un informe de la Fiscalía? ¿Que le enmiende la plana a su jefe? Hombre, el fiscal te da muchos defectos, pero hombre, creo que va a estar ahí un poquito más. Esa es la primera parte. Por lo cual veo difícil... En derecho está la vía de hecho y de derecho, ¿no? La vía de derecho yo la veo complicado porque, por desgracia, tenemos las instituciones muy contaminadas. Y si algo ha sido hábil este señor, ha sido en contaminarla, ¿no? Se ha cargado el Tribunal Supremo, se ha cargado la Constitucional, la Fiscalía la tiene bastante controladita, probablemente por protegerse de posibles denuncias que le pudieran venir contra él cuando deje el gobierno, ¿no? Porque, bueno, todavía hay muchos temas que hablar sobre el estado de alarma, el COVID, etcétera, etcétera, que igual algún día alguien se atreve a poner en la mesa contra este gobierno. Pero dicho todo esto, por la vía jurídica yo le veo poca solvencia, y ahí puedo estar de acuerdo con el Partido Popular. Pero es que la señora Ayuso habla en otra clave, que es la clave que estamos elevando más. Es decir, la señora Ayuso tiene dos entornos. Uno, tiene un entorno donde Madrid, no por ser madrileños, sino por el peso que puede tener, está en el límite de la mayoría absoluta, y poder convencer a ese segmento de Vox que cambie su voto a última hora, puede amartillar la mayoría absoluta, que vista cómo está el panorama no es mala estrategia, porque yo no sé, hay veces que a vos yo no sé si está en un lado ya en el otro, no acabo de entenderles muy bien. Entonces, puedo entender su argumento, pero su argumento no invalida el tensión fijo. Una cosa es la vía de hecho y otra la de derecho. Y por la vía de hecho, que es la aclamación popular, el poner en la mesa lo que estamos hablando esta noche, el tener sentido común, hay que entender quién y por qué se hacen las leyes. Las leyes se promueven desde la ciudadanía para regular la convivencia. Las leyes, tú, ninguno de nosotros, usted respeta en su casa, no nace con el derecho divino, si no se llama Sánchez, de poder definir lo que es ley en este país y lo que no es. Hay una cosa que se llama sufragio, hay una cosa que se llama elecciones, hay una cosa que se llama clamor popular. Tú estás en una plataforma civil, donde lógicamente es una sensibilidad y que con una serie de firmas podemos promover los ciudadanos, que a Sánchez tampoco le gusta. Pero, y con esto concluyo, no hay ninguna diferencia. Yo creo que cada uno está hablando en un código y en lo que estamos todos de acuerdo es no entremos a ese juego, porque ese juego es la división. Y cada uno está jugando un partido con un único fin, que es sacar a este señor, ahora debilitarlo, para la patadita en diciembre. Bueno, lo más importante es sacar sus ideas de la sociedad española. No, sacarlo a él y luego sus ideas. No. Es más importante sacar sus ideas porque puede venir un tercero y continuarlas. Como por ejemplo un tal Rajoy, no sé si se acuerda, un tal Rajoy que las continuó. No hizo ni caso a lo que se había comprometido electoralmente. Depende. A ver, depende, sí, pues eso, gallego, que depende. Yo lo que quiero impedir es que mi amigo Alfonso Rojo se marche de España porque venga un tercero que no eche abajo las leyes del periodo Sánchez o las leyes medio de Podemos, medio tal, medio cual. Y quiero confortarle, porque ya le veo con la lágrima. Alfonso, no, tranquilo, que se van, que los echamos. Mira tú, si no, cómo esta paisana se hubiera atrevido a decirle a Irene Montero, niña, pero tú, ¿de dónde sacas para tanto como destacas? O algo parecido a eso. Bueno, impresentable, falta de respeto. Por cierto, que la casa se escritura antes de que fallezca el padre. A lo mejor hizo la herencia o la donación en vida. Puede caber. Me extrañaría. Ahora, que los tíos que defienden la herencia universal para todos, la de los propios ancestros, esa se la queden, eso está muy mal, ¿eh? Eso es casi penalti y expulsión. Oye, y lo de porque me da la gana, que es la oda mayor que puedes hacer a la propiedad privada, dice, ¿por qué se compró esto? Porque me da la gana, que lo dice, y la apelación al heteropatriarcado diciendo, y yo tengo una pareja
que hace pasta que no veas lo que es y gana un sueldazo, es espectacular. Total. Esa Lo tiene grabación todo. es espectacular. ¿Ves? Sobre todo. Y lo que ha dicho el padre, ¿verdad? Es mentira lo que ella dice de la herencia. Había que preguntarse ahí si se acogió realmente a la bonificación o pagó el 30%, yo creo que se acogieron al 100% de la bonificación. ¿A la bonificación Ayuso? Claro, yo estoy absolutamente seguro. No lo sé, no tengo pruebas, pero las fechas no coinciden. Es decir, el padre muere un mes y pico antes de que ellos estén viviendo en la casa de Galapagar. Esa casa se hipoteca con la Caja de Ingenieros por valor de 99,algo% de la hipoteca. Que no conozco a ningún español que un banco con muchos hayan dado millones tanto. le dé 99. Pero bueno. Le hayan dado tanto, no se recuerda, sí. Bueno, y por cierto, esto tenemos que recordarlo porque es tremendo. Lo que pasó cuando Teresa López, diputada de Vox en el Congreso, hablaba de los filoetarras. Bueno, esto lo que demuestra es cómo este gobierno y sus socios permiten que la sociedad española esté en manos de los terroristas del tiro en la nuca y del coche bomba. Es una pena que España esté sometida a los mandatos de terroristas, porque, bueno, si alguien tenía alguna duda, evidentemente Bildu, como yo digo en mi intervención, ya ha mostrado todas sus cartas. Ya no es que su jefe es Otegi o que tengamos en el Congreso sentados a nuestro lado una condenada por apología del terrorismo o que justifiquen los crímenes de ETA. Es que llevan a 44 etarras en las listas. Bueno, pues la expulsan del hemiciclo por contarlo y por llamar filoetarras a los que colocan a 44 etarras, mira tú por dónde, en las listas. Bueno, pues ese es el disparate. Por cierto, que quien estaba al frente de la nave de locos del Congreso en ese momento era alguien vinculado a Unidas Podemos. Sí. No hubiera sido diferente con otro, porque os recuerdo que lo de los filoetarras ocurrió con Meritxell Batet y ocurrió con el de Izquierda Unida y ha ocurrido ahora. En fin, bueno, vamos con un tema, el contratema para inquietar ahora a Alfonso Rojo. ¿Cómo va a ir a elecciones Sánchez? ¿Qué nos puede dar, qué lectura podemos sacar de cómo ha ido a elecciones este 28 de mayo para sacar conclusiones de cara a lo que tenga que venir a final de año? Pues hombre, sí, el truco de la promesa tómbola. Yo voy al mitin, hago una promesa tómbola, palomitas para los yayos que vayan al cine los martes. En el reglamento va a venir qué película les van a poner, porque estos cuando entran en tu casa se adueñan del mando de todo, de todo. Todos son filopopulistas, filocomunistas, filo algo. Todos tienen eso aquí. Pero lo importante es que sepáis que desde que empezamos a ver que llegaban elecciones, el pollo, Sánchez, se ha gastado o ha comprometido, mejor sea, ha comprometido 30.000 millones de euros en todas sus promesas, con el ánimo de comprar votos, de comprar voluntades. Eso sí que parece que debe quedar claro. ¿Y qué es lo que podemos esperar? No sé si habrá para prometer entonces cuando llegue diciembre o no, pero bueno, eso está por ser vivido. Faltan pocos días para la primera cita electoral del año y el Partido Socialista lo sabe. A Sánchez aún le quedan varias promesas que anunciar en mítines del partido para posteriormente llevar al Consejo de Ministros. Unos anuncios que se sumarían al resto de promesas electorales del presidente, que ha centrado buena parte de las medidas anunciadas hasta ahora en el público joven, con las políticas de vivienda o la subvención de los billetes de Interrail, tren y autobús, aunque también en el campo con las ayudas del plan antisequía o en los mayores, con la subvención de las entradas de cine a mayores de 65 años. Unas medidas que ya suman más de 30.000 millones de euros de fondos públicos. Pero para los socialistas no son suficientes. Tienen el foco puesto en movilizar a los posibles votantes que aún están indecisos y se están desviviendo en ello. Algo con lo que ya ha bromeado el líder de los populares. Yo espero que el próximo martes solo le rebajen los cines. También puede rebajarle las palomitas. ¿Desde cuándo un primer ministro de Occidente puede comprar voluntades en una campaña electoral?
Y a pesar de que la Junta Electoral Central ya ha advertido del tinte electoralista de los consejos de ministros, Moncloa sigue en las suyas, hace oídos sordos y aún se guarda bajo la manga nuevas medidas. Pero vean cómo responde Isabel Rodríguez a las preguntas de una periodista sobre los anuncios que hace Pedro Sánchez en los mítines del partido. ¿Por qué el Gobierno anuncia o anticipa la actividad del Consejo de Ministros en los mítines del Partido Socialista? Y si esto no vulnera la obligada separación entre la actividad del Gobierno y del Partido Socialista. El Gobierno, en campaña electoral, trabaja como antes de que hubiera campaña electoral y como cuando haya finalizado la campaña electoral. 2 reales decretos en el ámbito de pensiones. Son reales decretos que se llevan discutiendo con los agentes sociales, que han pasado por todos los procesos. Sin embargo, la cruda realidad es que la Junta Electoral Central ha abierto ya 2 expedientes sancionadores contra la portavoz del Ejecutivo por sus declaraciones electoralistas, por lo que todo apunta a que Sánchez explotará el último martes electoral antes del 28 de mayo. Bueno, cambiamos aquí de asunto. Me interesa hablar de lo que le está pasando a Paje. Tú, Raúl, te acordarás de una canción de una señora muy mayor, andaluza ella, que salía con una botella de anís y una cucharilla, preguntándose qué le estará pasando al prove Miguel. Que hace mucho tiempo que no sale. Eso es lo que me hago yo, me pregunto eso, ¿qué le estará pasando al pobre Paje? ¿Habrán subido la graduación del Valdepeñas? No lo sé. El caso es que da espectáculos todas las tardes. Vean el primero. A ver cómo lo mejoro yo esto, ¿eh? Yo sé que estas fotos de gestión son estupendas, pero a mí ponedme la de boda esta que habéis puesto antes. Hasta que no la case no va a dejar de ser alcaldesa. Así que si quieren los del PP quitarse a Tita de encima, que ya saben lo que tienen que hacer. Eso es una falta de respeto para con la candidata y alcaldesa de Talavera de la Reina. Viene a decir, como no venga un tonto del PP, esta no se casa nunca. A ver, por favor. Pero, tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Casi le arranca la cabeza, como las muñecas de antes. Cosa tremenda. Y ella aguantando, porque encima es el jefe, ¿sabes? O sea que tienes que sonreír, o sea que tienes que... Y ahora llega lo segundo. Ya esto ya es el propio Freud se hubiera hecho, vamos... monjita Ursulina se hubiera hecho de oír a Paje. Yo junto me quedé con mis hijos, les hablo de todo, les pregunto de todo, pero no me atrevo nunca a preguntarles que cómo les va la cosa sentimental. Si es que lo llaman así sentimental ahora, que yo creo que la cosa es más clara ahora, más directa, es menos sentimental y más otra cosa, pero bueno, no me atrevo. Todavía mi hijo sí, porque mi hijo es de esos de raza pero a la chica no le pregunto yo, ¿no? Pero a veces he pensado, y digo, por las tardes, noches, cuando duermo, digo, mi hija, a ver cuándo se echa, ya ha tenido novios, pero bueno, pero decidió estudiar antes que empezó por las clases teóricas. Yo se lo digo siempre, tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano. Digo, que me encantaría que mi hija se echara una cosa así parecida a Pablo Bellido. ¿Sabéis lo que es eso de ir a las reuniones familiares y no tener que discutir con el cuñado, ni con el suegro, ni con nadie? Poderte fiar y decirle yo al revés a Pablo, Pablo, ¿qué tal se porta mi hija? En vez de al revés, ¿eh? Es mucho mejor que Leo Harlem. No me lo vais a discutir, ¿no? Mi hijo es de raza y hace así como diciendo, ¿a quién habrá salido, no? La hija no practica, eso es lo que me ha quedado a mí claro. El que practica es el hijo, la hija no practica. Venga, vamos a ver. Pero y no he oído a una feminista que diga, oye, penalti y expulsión. ¿No? Esto aquí tienen... Los pobres hijos... Yo sí que me voy del país. Soy la hija y al día siguiente dejo de hablarle automáticamente. Ahí te quedas con el Valdepeñas. Yo, de verdad, que no doy crédito, ya no... O sea, no sé... Yo creo que de entrada, los mítines después de comer,
había que alargarlos el tiempo. Porque puede ser que el agua esté pasada un poco. Y la siesta obligatoria. Y la siesta obligatoria por aquello de rebajar. Igual una duchita vendría bien para bajar un poco. Pero bueno, ahora, fuera de toda broma y anécdota, esto es un mitin político. Esto es el mensaje que tiene Paje, que precisamente mucho tiene que explicar de muchas cosas, infraestructuras en su comunidad y del tema de regadíos. Esto es lo que, este es el planteamiento político de Paje. Pero es que no se extrañe, porque hoy dije, bueno, un día un mal vino lo tiene cualquiera, venga. Pero es que yo el otro día me escuchaba a la señora Irene Montero felicitar a la alcaldesa de Valencia porque era sorda y boyera. Entonces yo digo, pero vamos a ver, todos estos señores que están diciendo, estas señoras, que se están metiendo la libertad, a veces, el respeto. Ahora, el atributo del alcalde, ¿cuál es? Con todo el cariño para alguien que tiene sordos en la familia, a veces para lo que hay que oír. Sí, pero don Xavier, tenga en cuenta que estamos a 2 semanas menos, 2 semanas para votar, que nos estamos jugando mucho, que en concreto él se está jugando mucho, no, muchísimo, y la frivolidad, estas nuevas técnicas de acercarse al ciudadano, yo creo que el ciudadano lo que querrá tener es un mensaje, decir, oye, ¿cómo vas a arreglar mi barrio? ¿Cómo vas a arreglar la autovía? ¿Cómo vas a hacer para atraer empleo? ¿Cómo vas a hacer para que una calidad hospitalaria y no tenernos que irnos a otras comunidades? Una serie de cuestiones de proyecto que es lo que acaban votando. A mí, ¿con quién se case la alcaldesa de Talavera? O la vida con uno del PP, eso está resuelto. Yo me descarto. Pero con una vida sentimental o afectiva de su familia, es que me parece ya no frívolo. Es ridículo. Pero es un descontrol. Espérate tú que lleguen los cuñados. No, bueno, pero es un descontrol. Stevie Wonder, campaña la DGT 1985. Si bebes, no conduzcas. Punto. No quiero decir más. No está capacitado. Sí, no está claro. Está inhabilitado temporalmente para el ejercicio de sus funciones. Y algo tiene que ver... Entre periodos. Lo que dice Stevie Wonder. Si no, no tiene explicación. Eso no puede ser consciente. Yo creo que habría que hacer una meme con la cara de la alcaldesa cuando le estaba cogiendo por el cuello. Aguantaba el tipo, pero esto así como diciendo, ostras, lo que me viene encima. Eso. Pero fijaos, más allá del chascarrillo, de todo esto, es que esto es un síntoma de la política nacional. Que personajes así lleguen a ser presidente de comunidad autónoma es un síntoma. No, lleguen, no, repitan. Y que repitan. Es que algo está pasando como para... O la oposición es muy mala, o el partido es muy malo, o es que realmente algo está pasando. Es que el nivel ha bajado exponencialmente. Fijaos, yo he leído algún discurso de Winston Churchill. ¿Lo ves esto? ¿Pero qué está pasando en nuestro país? Es que nos reímos, pero así salen las cosas que están saliendo. A mí me ha llamado la atención la frase referente a su hijo, es de esos chicos de raza. Sí, sí. Y entonces se mira él así. ¿Qué ha querido decir con eso? O sea, que se refiere a una estirpe familiar de cumplidores en la cama o la película Raza, quién sabe. En fin, ¿de qué está hablando? Esto de la raza. Y en fin, pues nada, yo creo que esta desinhibición sexual que lo hemos visto y luego, bueno, y ese afán de casar a... ¿Pero quién es él para casar a la alcaldesa de Talavera? O sea, eso efectivamente... Vamos, tenía que haber un tribunal dentro de su partido para acusarle de... Bueno, ya la Santa Inquisición podemita ya la tienes. Para juzgarle por su tentativa heteropatriarcal. Porque o una colímetro antes de subir al Estado. Más heteropatriarcal que intentar casar a una... Donde tuvieron a Tito Berni de diputado sentado ahí tranquilamente disponiendo de bienes y no bienes... pues puede caber de todo, también puede caber un presidente autonómico que tiene raza, ¿no? Yo diría una frase de Machado que era, qué difícil es cuando todo baja, no bajar tan bien. Y yo creo que estamos en eso, es decir, que aquí están bajando. Y este señor quiere ser la esperanza blanca del Partido Socialista. A mí me recordaba años universitarios, aquello, el agua para las ranas que nadan bien, ¿os acordáis? Esto está en esto. Y Asunción... Se le vino... Muy de mi tierra. El autobús del colegio. El vino de Asunción. Cuando nos íbamos de excursión en el autobús del colegio y los curas delante, pero oye, callaros, y nosotros, Asunción... Pues este está en la Asunción. Bueno, vamos con un tema, después de este parón humorístico, vamos a un tema serio, porque parece incomprensible, ¿no? Yo se lo voy a tratar de contar, pero es probable que ustedes digan, esto no puede ser, esto. Bueno, es lo que está pasando en Melilla. En Melilla, queridísima ciudad autónoma, no conozco a nadie que haya hecho la mili en Melilla y que diga que Melilla es fea, lo cual es
absolutamente maravilloso, ¿eh? Quiere decir que es una ciudad bellísima, lo es. Bueno, pues ¿qué pasa allí? Allí pasa que han descubierto, hay una denuncia de Vox que dice, oiga, mire usted, están comprando votos, que lo vemos por las calles, que ofrecen entre 100 y 200 euros por voto. Y al poco, lo que tenía pinta de convertirse en una denuncia que acaba en nada, lo reconoce la delegada del gobierno, que es una chica muy nerviosa de apellido Musulmanes. Dice, oiga, pues sí, parece que ese es el precio que en las calles dan por un voto. Bueno, oye, pues tremendo, ¿no? ¿Y esto cómo es? La gente empieza a sacar de archivos. Nosotros mismos hemos sacado de archivo un reportaje que hicimos hace muchísimos años, porque esto no es la primera vez que pasa, y no es la primera vez que pasa en Melilla. 2008 elecciones pasó. Y como la justicia es como es en nuestro país, la sentencia es bastante reciente, creo que es del año 21, y condena a cárcel a 2 líderes políticos, uno del PSOE y otro de un partido, digamos, pro-musulmán de la ciudad de Melilla, al partido de Merchan, Mustafa Merchan. A pesar de esa condena, llegan elecciones y volvemos a tener el mismo problema en Melilla. Y a mí lo que me acaba de descacharrar son las soluciones. Aquí estamos buscando unos tíos, unas mafias, que pagan por el voto conseguido, ¿no? Vean. Y entonces lo vamos a solucionar, dice la delegada del gobierno, la nerviosa, dice que lo vamos a solucionar pidiendo en las oficinas de correos el DNI. Pero vamos a ver. ¿Estamos todos locos o qué nos pasa? Si no hay quien vaya a poner un certificado sin que le pidan en una oficina de correos el DNI, si el voto cuando se entrega tiene el valor de un certificado, ¿qué pasaba que no se pedía antes en ningún sitio de España el DNI cuando uno entregaba el voto por correo? Marciano. Segundo, oiga, ¿y pedir el DNI cuando vas a entregar el voto? ¿Qué garantías ofrece sobre el hecho de que no te lo hayan comprado? Claro. Cero, ¿no? Esto no hace falta ni explicarlo, creo que no, ¿verdad? Bueno, pues en esa es en la que estamos preguntándonos algo muy importante. Resulta que a base de votos por correo, que en Melilla son el 20% del total del censo melillense, en Ceuta es lo más parecido a Melilla en parámetros, ¿no, verdad? Es el 2%. En Melilla el 20%. Oh, qué cosa tan rara, ¿no? ¿Qué afición tienen a votar por correo? Igual es que tienen muchos compromisos. No. Lo que tienen es unas mafias que compran el voto. Porque con eso se hacen con 1/3 del botín de los sillones que están en liza el día de las elecciones. Y con ese 1/3 del botín, pues ya se garantizan la aprobación en la Asamblea de los temas que a esas mafias les convengan. ¿Y eso es posible? Pues sí, eso es posible. Y en España y eso no se ha mirado. Que cada vez que levantamos la alfombra por un rincón, descubrimos que hay basura del año del Moromuza, ¿eh? Nadie ha mirado nada, nadie sabe nada. Los de correos, a los de correos asaltaban a los carteros con las sacas con los impresos del voto por correo. ¿Y nadie lo vio? Oiga, pero esto tampoco está tan lejos Melilla. Rojo, ¿qué le parece? Yo no conozco los detalles. Sé que ha habido por lo menos 5 asaltos a cartero, sí, que lo hacen tipo atraco. Hay unos tíos que llegan con un coche, bloquean la motocicleta del cartero, le dan 2 palos y le quitan la saca con los votos. Y ya una vez que tienes el proceso de control se produce o se debería producir cuando vas a retirar el voto por correo, no cuando lo depositas. O sea, que esos votos gone with the wind, lo que el viento se llevó. Si ahora le pueden poner al Pato Donald y sale el Pato Donald elegido por Melilla. Yo no sé si aquí había que ir hasta el fondo. ¿Qué partidos se benefician del tema? Porque hay partidos que aparecen. Esta escisión antigua del PSOE, que están el voto musulmán, que es al que se centran fundamentalmente, y a lo mejor, pues, hay que anular el voto por correo en Melilla, pero ya. Me llama la atención de que no haya ningún detenido. Es decir, que haya habido 5 asaltos violentos de carteros en la calle y que no haya todavía ni un solo detenido. Pues, hombre, un poco de diligencia, ¿no, Marlaska? Digo yo. Sí, sí. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos en apenas 2 minutos.
José Miguel Tasendé es el candidato de Vox que apoyó la presentación de esa denuncia, que ha sido reconocida como indiciariamente cierta, y nos hacía estas precisiones. La media española de voto por correo está en torno al 2,1 o 2,3% de los votos. Bueno, en Melilla estamos ya pues, en el entorno del 20%. De los 25 escaños que están en juego, estamos hablando de siete diputados. Esto es absolutamente brutal. Iñaki. Sí, no, pues como has dicho bien, el hecho de que para entregar el voto ahora exijan el carnet de identidad, eso no garantiza nada. Si te han comprado el voto antes, eso no da garantías de nada. Ya el voto está comprado. Quiere decir que, en fin, yo creo que claramente estas elecciones en Melilla se deben invalidar, esta consulta electoral, y aplazarla. Es decir, que aplazarla para otras fechas en las que haya un verdadero seguimiento y bueno, en fin, es obvio. Ahora, la pregunta también, y efectivamente es extraño que no haya detenidos, pero es como decía Alfonso, ¿quiénes se benefician de esto? Y luego, ¿quiénes tienen capacidad para pagar tanto voto? Es decir, que estamos hablando de entre 10.000 y 11.000. Cualquiera no puede gastarse el dinero en esa compra. Entonces, yo creo que eso... A lo mejor es muy rentable, ¿eh? Pues puede ser rentable, pero vamos, pero hace falta cierta solvencia para poder afrontar un pago así. Entonces, ¿y quién tiene además, y quién tiene capacidad para llegar a tanta gente? O sea, porque esto requiere una verdadera organización. O sea, estamos hablando de 10.000 personas, como mínimo. Para llegar a 10.000 electores hace falta una verdadera mafia. Es decir, que el hecho de que no se haya dicho una palabra sobre esto no es que no haya detenidos, es que aquí hay una estructura. Pero es que por 1 millón de euros compras la asamblea de la ciudad. O sea, es 1 millón de euros. No te creas que estos son cientos de millones. Con 1 millón de euros sí, compras la mayoría parlamentaria. Pero bueno, eso requiere desde luego una estructura social filtrada para llegar a todos. Y unos matones que reparten unos palos a los carteros que nos dejan tiesos. Pues, en fin, quiero decir que es algo que tiene que estar muy a la vista para... Hay el rumor de que Aberchán, que ya lo pillaron la otra vez, sí, que fue condenado a 2 años de inhabilitación, le beneficia incluso que se pospongan las elecciones, porque terminaría su inhabilitación y se presentaría la segunda vez. Pero, vamos a ver, está todo muy mal. ¿Y el Ministerio del Interior? Ahí quería yo llegar. Es que el Ministro del Interior está muy ocupado tratando de enchufar a personas en la policía, como ha aparecido en medios de comunicación recientemente, y a lo mejor pues para Melilla tiene poco tiempo libre, ¿no? Pues hay que pedir explicaciones. Oye, ¿dónde está? Aparte de correr en la cinta esa que le pagamos todos, ¿dónde está Marlaska? ¿Dónde está? Pues esto es un caso que me preocupa en gran medida. Ahora voy a decir algo con todo el cariño. No, que pase esto en Melilla no es que pase en Ripollet, en mi pueblo. Melilla es un asunto de Estado muy sensible por la situación donde está y la situación de la sociedad melillense. Yo voy a hacer una hipótesis. ¿Cabría la posibilidad de que una potencia extranjera utilizase un medio así, con zona gris, para conseguir unos objetivos geoestratégicos que es de muy difícil respuesta? Sí. Y si esto es posible, es una hipótesis, es una hipótesis para no meterme en ningún lío, entre otras cosas, ¿qué hace el gobierno de España? Es que esto es muy grave, esto va mucho más allá de que yo tengo una parte y me llevo un contrato, que también puede pasar. Pero esto es el riesgo sistémico como Estado, es brutal. Y esto sí que habría que estar en el Congreso de los Diputados. Sobre todo hay una cosa muy... esos son datos. La condena a la que tú hacías referencia es una condena compartida con un dirigente del PSOE de nombre Dionisio. A esos dos los condenan por hacer algo que beneficiaba a los dos. Se entiende, ¿no? Bien. Ahora será lo mismo, puede que sea de otra forma, pero desde luego el que conoce el know-how lo conoce. Y ese es el partido del tal Mustafa Aberchán, ¿vale? Y este es un partido que
trata de aglutinar los intereses de los melillenses de origen musulmán. Esto es otro hecho, ¿eh? Ahora, a partir de ahí, pues que la policía de Fernando Grande Marlaska haga su trabajo, la Guardia Civil haga su trabajo y aclaren este feo asunto, porque desde luego no contábamos en absoluto con él. A mí hay un tema que decía José, que me parece tu hipótesis, ¿vale?, muy bien tirada, porque además tiene otras colaterales, ¿no? Es decir, siguiendo esta línea argumental de la hipótesis que estamos hablando, a mí me sorprende, a ver, lo habéis comentado antes, más que el hecho y la reincidencia del titular del hecho, aparente o presunto, la reacción de la delegación del Gobierno, que es una no reacción, porque vamos, se está cuestionando el sufragio universal a vísperas de tener uno y se está cuestionando un tema lo suficientemente serio para aclararlo en el minuto 1 con toda contundencia, no andar con tibieza. Y claro, digo yo, ¿no tendrá esto que ver, siguiendo la hipótesis, con el cambio de postura de algunos contra el Sáhara y las escuchas en teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No tendremos que estar calladitos, porque tenemos que estar calladitos algunos, no vaya a ser que? O sea, a mí yo soy de las personas que piensan que las coincidencias rara vez se dan, ¿no? Todo tiene un porqué y un para qué. Y en este caso, pues, siguiendo unas líneas argumentales de hipótesis, pues se empiezan a entender los giros de un gobierno, que no es de un gobierno, sino que es de un presidente. Se entiende cómo los lazos o las posibles conexiones entre estos partidos musulmanes y escisiones del Partido Socialista. Al final, como dice vulgarmente un Cheli, es que mires por donde lo mires, todos los caminos conducen a Sánchez. Entonces, bueno, pues esta hipótesis que te alabo porque me parece maravillosa, yo creo que la gente lo tiene que pensar y tirar un poquito del hilo al que le interese, y en este caso a la oposición, pues que ejerza de oposición y vuelva a preguntar esa postura tan incómoda de qué postura tiene usted tomada ante esta situación o qué le pasa a usted para que le tiemble tanto el pulso más allá de la frontera. Yo en lo que toca a la estructura mafiosa sí haría una puntualización, y es que tiene un aspecto intimidatorio, es decir, que no solamente que compras votos. Sí, sí, ha habido mucha coacción. El hecho de que un individuo se presente en tu casa para pagarte no sé qué cantidad y para que votes, tiene un aspecto intimidatorio, porque ya conoce tu identidad, ya sabe dónde estás, ya te está diciendo lo que tienes que votar. Entonces yo quiero decir que en ese sentido recordaría que en el País Vasco, con el impuesto famoso revolucionario, es que era muy difícil distinguir quién pagaba ese impuesto amenazado y por temor a quién lo pagaba con entusiasmo. Es decir, que entonces, claro, cuando se generan estas situaciones, aquí estamos ante un grupo, es decir, y luego hay un despliegue económico que no solamente tiene que ver con la cantidad que se paga a cada uno, tiene que ver con la elaboración de esa estructura y de que esa estructura funcione. Es que estamos hablando de entre 10.000 y 11.000 personas. Es decir, que a mí me choca muchísimo y digo, y este aspecto intimidatorio y vamos a llamarle, entre comillas, persuasivo, me parece peligrosísimo. Bueno, y el último tema de la noche, Unidas Podemos, que ha decidido hacerse el harakiri públicamente en estas elecciones, porque cuando tú dedicas tiempo y esfuerzo a criticar a los que son propietarios de viviendas que están en alquiler, estás hablándole cara a cara a la clase media española. Estás hablándole cara a cara a esos jubilados que tienen un piso, que viven de él y de su pensión. A esos, es a los que les dices, uno, que si hay ocupaciones, los buenos son los ocupas. Y a las empresas que se dedican a desocupar, como van contra el débil, supuestamente, pues hay que meterlas en la cárcel por 4 años, que es la última de las propuestas que hemos oído a Ione Belarra. Ayer la oímos arremetiendo contra los rentistas vascos, porque dice ella, el nombre es horroroso, rentistas, pero vamos a ver, ¿rentistas de qué? De un piso del que por el alquiler tratan de salvar los obstáculos que nos va poniendo la inflación a todos. ¿Eso es todo? Belarra, y ahí hay que meter el hocico para tratar de olvidar la afrenta de la ley del solo sí es sí, que os ha hundido electoralmente. Bueno,
cómo se defiende la empresa en cuestión, Desocupa, a la que no le dejaron actuar en otro territorio comanche, el que gobierna Ada Colau en Barcelona, donde manda más el Ocupa que la autoridad, que los Mossos, que el juzgado y que, naturalmente, las empresas que se dedican a la desocupación. Vamos a escucharlo. Buenos días. Bueno, para todo el mundo que está preocupado por la nueva tontería podemita que ha dicho la Belarra, que quiere ilegalizar nuestra empresa con penas de prisión y, sobre todo, que quiere cerrarnos las redes sociales como si esto fuera Venezuela, os puedo transmitir un mensaje de tranquilidad. Es absolutamente ilegal. Estamos ante simplemente unos ridículos titulares electoralistas donde un partido está a punto de irse al carajo y lo único que hace es ruido. Así que, con cariño, Desocupa no se toca y hay Desocupa para rato. Siempre fuertes. Dani, que es el líder de Desocupa. Algunos en la mesa no se creen que Ione Negativo, Belarra, haya hecho esa declaración de intenciones. 4 años de cárcel para los que cobren por desocupar. Pero lo ha hecho, véanlo. Parece que el Gobierno ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho basta ya en un tema relacionado con la ocupación. Pero no ha dicho basta ya a los que ocupan, sino a los que quieren recuperar su casa y echar a esos ocupas. La última novedad es el anuncio de la ministra Ione Belarra, que pretende reformar el Código Penal para perseguir a empresas como la de Desocupa. Las empresas como Desocupa son un problema democrático grave, compañeros y compañeras. Son el germen de un comando parapolicial. Vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables. Comando parapolicial, así es como Ione Belarra califica una empresa que ayuda a los españoles a recuperar su hogar. En exclusiva para El Toro Televisión, Daniel Esteve ha asegurado que se trata de una medida electoralista y ha querido lanzar además un mensaje de tranquilidad. Os puedo transmitir un mensaje de tranquilidad. Es absolutamente ilegal. Estamos ante simplemente unos ridículos titulares electoralistas. Sin embargo, Ione Belarra no es la única política en contra de este tipo de empresas. Tras la manifestación en Bonanova, Ada Colau les interpuso una querella por, según ella, discursos de odio. De que siempre que se producen proclamas de odio en nuestra ciudad, se recogen pruebas y se trasladan a la Fiscalía de Delitos de Odio para que valore si es pertinente proceder a una denuncia y acusación. El problema de la ocupación no es algo que preocupe solo en España. Esto ha traspasado fronteras y los de Inglaterra y China se encuentran ya escandalizados al ver cómo se protege más a los ocupas que en cualquier otro lugar. Pero pese a las alertas, parece que los políticos de izquierda no se quieren enterar. El barrio de la Bonanova en Barcelona es lo que se llama la Barcelona perfumada, un sitio de high class. Bueno, ahí es donde los vecinos secundaban esa marcha con los de Desocupa delante. Son vecinos de la Bonanova. Supuestamente ricos, hacendados y rentistas, ¿no? Todos ellos, ¿verdad? Esto es una de las cosas que a Sánchez habrá que exigirle, ¿no? Habrá que exigirle que haga algo porque hay 100.000 casas ocupadas en España. 100.000, que se dice pronto. Y ahora unos que les defienden porque no tienen más argumentos, las de Unidas Podemos. Rossinyol. Eso es la Bonanova, además también se llama el upper diagonal. Sí. Es decir, en plata, más para allá de la diagonal, que es los barrios altos. Pero la paradoja es que se hizo un gran dispositivo de los Mossos de Escuadra básicamente para proteger a los ocupas, porque los vecinos están hartos de la inseguridad, están hartos que sus hijos no pueden ir por la calle, están hartos de los ruidos de la suciedad, están hartos de que les atraquen, que les roben, es que están hartos de una gentuza que en base a una supuesta ideología están amedrentando a todo un barrio, sea Bonanova o sea el Eixample o donde sea. Pero claro, Colau como Ione Belarra, la breve, porque a esta mujer le quedan 2 telediarios y nunca más será nadie en la vida, solo protegen... ¿La de la camiseta del hermano de Ayuso? Esta señorita, sí, esta, ¿cómo decías que le llamaba? La niña de la curva. La niña de la curva, que tiene todo esto. Es la breve porque es la nada existencial. Y el de Desocupa tiene otra razón. Es que tienen que hacer ruido con algo, lo que se les ocurre, porque es la... ¿Habéis visto cuánta gente había en su mitin? Sí, sí.
Es que Ah, sí, en el mitin de Belarra, sí. es que, bueno, Maroto tiene menos, pero tampoco es un buen ejemplo. Pero es que esta mujer es que son la nada. Y intentan sacar la cabeza para decir alguna estupidez como esta. Pero en realidad lo que subyace todo esto es que no creen en la propiedad privada. Lo que quieren es realmente una sociedad colectivizada, en fin y al cabo, un neocomunismo 2.0. Raúl. Hombre, yo en el final a mí me da cierta ternura, ¿no? Porque es una mujer, pues es una talibana de la izquierda que yo creo que la mayor cotización que ha hecho la Seguridad Social ha sido un cuarto de hora porque pasó por delante de alguna empresa. O sea, esta mujer no ha pegado un palo al agua nunca, como casi todas ellas, ¿no? Entonces, luego su formación, pues por sus actos los conoceréis, yo creo que es evidente. Entonces, tampoco es que espere mucho. Recordar que esta chica lo único que hace es, como os digo, ahuyentar pájaros, ¿no? Se metió con Roig, tiene un odio acérrimo a Mercadona, no hace más que insultar al señor Amancio Ortega. Ella, pues todo aquello que puede entender que tiene un bien social, pues es digno de ser atacado, pero sobre todo atacado sin criterio. Entonces, como ministra, no sé cómo lo ha dicho la ministra, de que le queda un telediario, no sé cómo habéis dicho que lo llama, ¿no? Yo creo que como ministra, yo incluso preguntaría si mucha gente sabe que es ministra, ¿no? ¿O de qué? ¿O de qué? Porque ni ha hecho nada, pero es que tampoco, salvo llevarle bolsa a su compañera de pupitre, no ha hecho otra cosa, ¿no? Yo creo que ahora mismo la labor de la agitación, pero una agitación estéril, porque es que están tremendamente quemadas. Ella y su asistente o su asistente y ella, las dos que están sentaditas juntas, pues después de la ley del sí o sí, con todo lo que por cierto, hay que volver a recordar a la gente que siguen saliendo asesinos a la calle y violadores. Porque ahora estamos con esto y no estamos viendo los contadores. Señores, que esto sigue, y entonces yo cada vez que pueda se lo voy a recordar, ¿vale? Te lo voy a hacer fácil. 1.078 rebajas Iba a decir, de hemos condena pasado de los 1.000. Y 108 escarcelaciones. Sí, y esto es un goteo que continúa. Pero esto hay que recordarlo como los índices de la bolsa, quien nos da inversión, todas las mañanas, porque son este tipo de personas las que han montado. Hombre, intentar hacer una ley que es una contraley, porque sacan una ley de vivienda para no proteger la vivienda y ahora quieren ilegalizar a aquellos que protegen la propiedad privada, que por defecto es la vivienda. Es decir, si lo analizamos es un contrasentido. Pero yo repito, estos elementos que están introducidos por cuota, porque ya son ministras de cuota, y perdóneme, señora, cuando digo que es ministra de cuota es porque es de por cuota. Usted es quien es, por ser amiga de quien es, y la que está al lado suya era la mujer o la amiga, o lo como quieran llamar, de quien era, ¿no? Pero, y eso se muestra en el estilo, en el fondo y en la forma. ¿Qué ocurriría si en la bancada de Ciudadanos, de Vox o del PP, alguien se pone una camiseta de Pablo Iglesias, de Monedero, o de cualquiera, o del señor, la propia Irene Montero? Pues, están atentando contra mi integridad, que falta de respeto, esto no es democrático, ustedes son unos fascistas. Están haciendo campaña del hermano de la señora Ayuso, que no ha cometido ningún delito. No, que fíjate, pasó por dos viacrucis. Y entonces, el primero, la Fiscalía Anticorrupción. Sí, sí, pero que es que no ha sido condenado por ningún delito porque no lo ha cometido, una transacción comercial, le guste o no. Entonces, no, hemos visto esta noche cómo a la señora Irene Montero le enerva que le pregunten por su piso de Valga. Por su piso no, ya le gustaría, un chaletazo. Y en cambio, alguien que ha hecho una transacción comercial tiene que dar explicaciones. Estamos en esto, en gente que viene de las comilonas con el vino a dar mítines, otros que sacan a candidatos porque la quieren casar con no sé quién. Es decir, antes lo ha dicho Iñaki, yo creo que es una frase que yo me llevo esta noche, entre otras muchas, pero Iñaki, es al nivel que estamos bajando, cada vez nos va a costar más bajar. El problema es que aquellos que nos resistimos a bajar al barro nos arrastran. Y en el barro te ganan por goleada. ¿Por qué en el barro? Es su especialidad. Y siempre dicen, mi padre siempre dice una cosa y dice, hijo, nunca discutas con un tonto, porque te va a llevar al barro y en el barro él es un expertise. Y estamos en la sociedad cayendo en esto. Y hay que llamar la atención, señores, salgamos, dejemos que esto se cueza en su caldo, pero no le rigamos las gracias. A mí este tipo de anécdotas no me parecen graciosas y como español, como votante, como ciudadano, me da cierta pena que estos vayan a representarme a mí en un gobierno o a mis ciudadanos, o sobre todo que mis ciudadanos vean en estos valores que yo no acabo ni de entender, ni en lo más remoto de mis cenas y comidas con el señor Paje. Iñaki. Sí, en este tema de los ocupas, aparte de la tabarra de la Belarra, también me parece que, a ver, hay un planteamiento que es demencial. O sea,
aparte de ir contra algo tan sagrado como la propiedad privada. Pero la Constitución, el preámbulo dice España es un Estado social. Claro, pero hablamos de un Estado social. Lo que no puede ser es que conviertas en social al ciudadano, o sea, al pringao. Porque es que así gobierna cualquiera. Es decir, que el Estado entonces desiste de cumplir esa función que ya digo que reza en la propia Constitución, y entonces tú delegas, coges al particular y lo obligas a que haga esa labor que el Estado no sabe hacer. Entonces, claro, y luego además en una situación en la que tampoco el ciudadano, para hacer esa labor social que la tiene que hacer el Estado, tampoco tiene instrumentos, porque, por ejemplo, pues claro, no puede expulsar de esa casa que es suya al que vive una indefensión social por el sueldo que tiene. Pero es que se puede dar la casualidad de que el propietario, que ha ido ahorrando poco a poco para tener esa casa, esté en una situación de indefensión social mayor que el ocupa. Y además es que no va a poder saber qué es lo que gana el ocupa, porque hay luego una ley de protección de datos y él no dispone de medios. Entonces, o sea, la indefensión en la que dejan al ciudadano esta ley es demencial y es una ley absolutamente absurda que, ya digo, habrá que echarla para atrás antes o después y, en fin, y recordar a quién se le ocurrió semejante bodrio. O sea, si es verdad, habrá que tener memoria para recordar quiénes fueron a quienes se les ocurrió semejante bodrio legislativo. Alfonso. Primero fue Amancio Ortega, ¿os acordáis? No hace tantos meses. Después fue Roig, el de Mercadona, y ahora es Idealista, que si os fijáis todo, hasta el color lo usan y los carteles en que se pone. Yo no sé si esto les da votos o no. Y respecto a la ley, vamos a ver, respecto a la ley, yo no sé, lo ignoro, tú sabrás mucho mejor que yo, si hay diligencia de los jueces en este asunto, si hay laxitud o si hay comprensión, porque lo ignoro. No, si los jueces podrían actuar de otra manera y la policía de otra manera. Y en cualquier caso estoy de acuerdo contigo. Es decir, en un país en el que la propiedad inmobiliaria es tan alta, es la más alta de Europa junto a Rumanía, el país en que más gente propietaria de sus casas de toda Europa es España y Rumanía, los dos países que más, por razones históricas, por la inflación brutal que tuvimos en los 70, por la herencia del franquismo, todo lo que quieras. Entonces yo no creo que esto les favorezca y hay un temor real, es decir, hay un temor real, el argumento de que no es un problema, pues a lo mejor no es un problema estadísticamente, a lo mejor no es el 30%, pero el temor a que tu casa puedas llegar un día y encontrarte unos tipos, y no puedes hacer absolutamente nada, Si entran en tu casa y se colocan, yo tengo la impresión de que no puedes hacer absolutamente nada. Creo que electoralmente no les favorece, creo que ahí es de estas cosas en que el político se pega un buen tiro en el pie. Uno de los argumentos que han utilizado, que no ha salido en el fragmento que tú has puesto, es que no puede estar en manos privadas. Oiga, la seguridad de los ministerios son compañías privadas. Aeropuertos. El CNI, que lo tengo enfrente, la vigilancia exterior, la hacen empresas. El CNI, coño, los espías. La Academia Militar de Zaragoza, que dices, oye, estos son los de verdad, los meros. Empresas privadas. Está bien que la empresa privada te haga la cocina, pero que te haga las cosas... Pero aquí toda la empresa... Entonces, el argumento no se sostiene por ningún lado. Tienen un público, de todas maneras, Tienen un público y a lo mejor es que van solo a ese nicho de público para ver si pueden superar el 5% y llegan... No lo sé, pero a mí me parece como electoralmente un desastre. Hombre, tú mira también, perdona, que apunte... La policía y los jueces no pueden hacer nada, pero no pueden hacer nada porque la legislación les ata de manos. Es decir, si ellos quisieran actuar, hay fórmulas y no lo vamos a dar aquí, pero bueno, los desocupas se dedican a esto y te lo pueden contar. La gente, ¿qué está haciendo? Pues buscando el agujero legal, ¿no? La gente está comprando armas, aunque sean de fogueo, para decirle a la policía que tiene un arma dentro y la policía está obligada a entrar en ese momento, ¿no? Entonces, cuando la sociedad se está comportando así, tienes que darte marcha atrás. Decir, oye, ¿a qué se dedican esta gente? No olvides quién era Colau. Pero dime con quién andas y te diré cómo eres. Tú lo sabes mucho mejor que yo. ¿A qué se dedicaba Colau? Pues estaba jugando a estos rollos. Entonces, ¿cómo no van a tener un caladero de votos ahí? La radicalidad, el acargarse el anarquismo, el acargarse los pilares del Estado, de la Constitución. Que estás hablando de un derecho constitucional. La propiedad. Privada. Pues es que el derecho constitucional, que no estás hablando de cualquier cosa. La educación, que también ha salido esta noche. A ver,
que no dan puntadas sin hilo. El problema es que hemos transigido a la hora, que es una cuestión que algún día mucha gente del Partido Socialista y también del PP y también de Vox y los buditos de Ciudadanos tendrán que explicar, es cuál ha sido su posición en el Congreso cuando se han tramitado todas estas leyes. ¿Por qué no han cogido y se han salido todos? Mire, aquí podemos tener diversidad ideológica. Ahora, si lo que usted está probando es anarquismo puro, sobramos el 95% del hemiciclo. Pero está bien lo que dices porque aquí ha salido muchas veces. En mi opinión, la Constitución no protege la propiedad debidamente. Habla de la propiedad en términos de va a entrar la policía en mi casa, no puede entrar, necesita no sé qué mandatos. No, eso es otra cosa. La propiedad no está protegida en la Constitución como hay 1000 cosas protegidas. La vivienda, el trabajo, tal cual. La propiedad no, y debería estarlo. Bueno, vamos a ver, estamos en mitad de una campaña electoral y yo necesito oíros para ver qué opináis. ¿Cuál es el límite que determina una derrota electoral de Pedro Sánchez? Si Pedro Sánchez, el Partido Socialista, pierde Valencia, más algo parecido a Valencia, por ejemplo, pues qué sé yo, Aragón, eso sería una... ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está el lápiz fino que determina esto ha sido una derrota? Todo para ti, señor. Para mí, sí. Alfonso es un gran amigo, Alfonso. Pues mira, hay una cosa que creo básica, que es la memoria. Es que Sánchez ya ha sido derrotado en un sitio como Andalucía. Bien. Eso es verdad. Pero ahora, ¿dónde sitúa usted? No. Dos autonomías perdidas, claro, 3 autonomías perdidas. Fijaos, pero es que yo no me voy a poner atar una mano a la espalda. Es que estos van a decir, si salvo Valencia... Ya está, no diga no, esto no es verdad. Ya lleva un curso hacia atrás que está perdiendo. Por supuesto, Valencia es clave para que ocurra esto. Paje no lo veo tanto. Es que Valencia tiene una capacidad de atracción de poder blando que es superior a otras comunidades autónomas. Son razones que no quiero alargarme. Yo creo que Valencia es clave. Pero, insisto, el feudo andaluz ya fue una derrota sin paliativos. Alguien que venía desde muchos años, desde decenas de años siendo socialista y de repente cambia. Y no solo cambia, sino se consolida. Sí. Sé que no es una pregunta fácil porque en la mayor parte de los casos depende de lo que saque Podemos, de lo que no saque o que desaparezca esa alianza posible que hacía que pues, los varones socialistas estuvieran cómodos en el poder. Pero, insisto, la pregunta es ¿cuál es el fiel que determina una derrota? Hombre, si es para Sánchez, yo creo que saque los resultados que saque, si no pierde todas las autonomías, por ejemplo, en las que se presenta el Partido Socialista, va a seguir diciendo que ha ganado. Quiero decir que en la medida en que tenga un reducto, en fin, y yo creo que, bueno, es que lo estoy citando, o sea, a ver, las elecciones que ha habido hasta ahora autonómicas, las andaluzas, las madrileñas, las de Castilla y León, o sea, se ha estrellado y hace como que no. O sea, entonces, de verdad que estamos ante un caso... Bueno, otra cosa es que la valoración que nosotros hagamos, pero la que va a hacer él, la lectura, él no necesita abuela. Es decir, que él, allí donde se pueda mantener... Hombre, yo creo que sí habrá que tener en cuenta, la verdadera derrota va a tener que ver con que pierdan los dos, tanto el Partido Socialista como Podemos. Porque ahí sí que no queda salida. Es decir, que si los dos son descalificados por estas elecciones, eso es un signo muy esperanzador. Brevemente. Lo que yo quiero, y creo que a mí me daría una noche feliz, Valencia, Castilla-La Mancha y La Rioja seguro. Con esos 3 yo paso una buena noche. Yo creo que Sánchez nunca pierde, porque siempre tiene peones para que pierdan por él, pero me sumo a la propuesta de Valencia, pero no porque pierda Sánchez, sino porque consigamos quitarle un caballo en número de votos para las generales y sobre todo apunta a una de las 3 con los 3 varones que le pueden acuchillar a César. Cualquiera de los 3, Paje, Lambán. Ahora, como pierda su feudo, amigo mío, los otros 2 mirarán al César ya de otra manera. Vaya sustitución. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho que vosotros 4 hayáis querido acompañarme esta noche de sábado. A ustedes les agradezco su interés y su atención. Si les ha gustado el programa, pues ya saben, SMS 28088 y por menos de lo que cuesta un café para un servidor, pues nos echan una mano. Les espero la próxima semana a la misma hora, 10:30 de la noche. Buscaremos
un tema menos electoral, porque estaremos ya saben, al filo de las votaciones, en jornada de reflexión, pero seguro que lo encontramos que les pueda atraer incluso más que la política.